Esto es lo que implementé en algún momento para el control de péndulo invertido con FUSI, con Arduino, ¿no? Si se dan cuenta de la misma lógica, bueno, no es la misma lógica porque acá solo consideraba una variable, que era la posición. La velocidad no la consideraba, me refiero a la velocidad angular. Entonces, leía posición, iba al controlador y generaba la salida para el motor del carro moto, que era una impresora clásica de todo el Arduino. El pequeño problema que tuve era, repito, el tiempo de respuesta del motor era muy lento. Así que para perturbaciones ya muy fuertes, o en otras palabras, perturbaciones en las cuales la fuerza es mayor, se caía, no le daba tiempo al controlador o al sistema que responde. Ahora, la diferencia del controlador híbrido PID difuso es que la señal de entrada del PID difuso es el error. Acá yo no estoy midiendo el error. Acá la señal de entrada es la posición angular. Eso es lo que hemos diseñado como andar ahorita. Más no el error. Ahora sí vamos a ver la diferencia del controlador híbrido PID difuso. Bueno, vamos a ver qué es el controlador híbrido PID difuso. Entonces, yo creo que fácil puede crear un proyecto de unidad. ¿Ya lo tienen su prototipo armado ustedes? No. Del péndulo. Ya es canibalismo. ¿No? Okay. Este es mi motor, este es mi antena, esta es mi antena. Se acabó. Está todo en préstamo. ¿No lo acabó? Ya. Cábala ya. Cábala, profe. Ya les iba a dejar que lo preste, ¿no? Pero acá voy a quedar todo. No llevo. ¿Qué? ¿No hay proyecto ya? Sí. No, el proyecto con fuerza vamos a trabajarlo de la semana. Bien, ¿qué características tiene el controlador PID? A ver, ya, eso es para recordarles volver a vivir. A ver, Marines, ¿qué es un controlador PID? Ya, ¿qué es la acción de control proporcional? ¿Para qué sirve? Ya, aquí, la ganancia de acción proporcional, ¿qué pasa? Ya, ¿qué pasa con este valor? ¿Se mejora? ¿Se disminuye? Digamos que te mejora la estabilidad relativa, pero no te asegura la eliminación del error estacionario. La acción integral elimina el error estacionario, pero genera problemas con la estabilidad relativa. Se vuelve el sistema más sobreamortiguado. ¿Ah? Con la acción integral. Y con la parte derivativa actúa con la variación del error, ¿no? Y mejora obviamente la estabilidad relativa. En este caso, disminuye la sobremagación. Bien, ¿y qué características tiene el controlador FUSI solo? Hablo de lo que hemos estudiado, Mandan y Sugen. El controlador FUSI trata de emular pues, la lógica humana a partir de etiquetas lingüísticas, pero si se dan cuenta, el controlador FUSI lo que hemos visto es tratar de asociar o diseñar el controlador sin calcular un valor de error como tal, sino hemos considerado que la posición, en este caso angular, el valor angular, el óptimo es 0 grados para que se mantenga recto en el caso de péndulo invertido. Pero más no calculábamos el error. En otras palabras, quizás es un poquito complicado tener un control directo de la respuesta transitoria de los sistemas de control. ¿Cómo caracterizo la respuesta transitoria de un sistema?
la clásica respuesta temporal. La clásica respuesta temporal. Tiempo de establecimiento, sobre pico, tiempo de subida, porcentaje sobre conversión, error estacionario, etc. Entonces, para relacionar, digamos, o poder integrar los dos comportamientos, ¿no? para, en teoría, encontrar un mejor rendimiento en el sistema de control. Además, considerando que Fuzzy trabaja bien con sistemas no lineales. En el péndulo invertido, si se dan cuenta, en el caso que es un sistema no lineal como tal, no hubo la necesidad de linealizar, ¿no? Ni obtener modelos. Directamente nos fuimos a plantear el controlador. En cambio, cuando uno diseña PID, sí necesitábamos modelar el sistema en función de transferencia o cualquier otro modelo para poder diseñar el controlador como tal, el PID. Entonces necesitábamos sí o sí el modelo linealizado. La ventaja de estos dos métodos es que integran, trata de unir esas dos características. ¿Qué limitaciones puede tener la aplicación de control PID? Sobre todo, si es solo PID, tiene ciertos problemas ya cuando la planta es no lineal, ya no responde muy bien, digámoslo así, y cuando está sujeta a perturbaciones. Esa es la limitante, digamos, solo controlador PID. Motivación. Real-time implementation of fuzzy control blocks from thought process control. Me hubiera gustado que sea de la ONT, probablemente se acaba, si todo va bien, acaba este año la tesis y sacamos un paper como el de la ONT, pero es un paper del Intercom, de una universidad del caso de Lima. Creo que el autor es Rojas Moreno. ¿Le suena ese investigador? Siempre. ¿Otra vez? Increíble. En la UT. ¿De qué trata? Tampoco no es cosa del... No es muy complicado. A ver. Trata de un control, me parece, de nivel, ¿no? Y de presión, me parece que era. A ver. De temperatura y nivel. Acá está, ¿no? Water level and temperature in a tank, ¿no? En un tanque. Lo que hace es implementar un controlador híbrido, me parece que es PD difuso, con PLC, me parece, no sé si creo que sí es el PLC 67100. Sí. 1500 es. Porque son dos llamadas seguidas, es porque debe ser algo urgente, ¿no? 1500. Brave, ¿no? No, 22. Nos motivó también a nosotros el año pasado para para hacer ese trabajo que les comenté, ¿no? De control de nivel, también de nivel de planta, pero ya generando bloques de Mandani, híbrido, o sea, más extenso el diseño de controladores, PID difusos o híbridos. Entonces, lo que hace este artículo básicamente es implementar pues, un controlador PID difuso en bloques de función, ¿no? Ya saben que es un FB, ¿no? El PLC S7200 me parece, o 1500 de Siemens. 1500. Y bueno, ese es el desarrollo para el control de nivel y temperatura. ¿En qué se basa el paper? Bueno, primero, utilizan, ya esas son nuestras carencias, utilizan una planta de laboratorio, de universidad, ¿no? Que es esta planta de acá, de componentes industriales, para temperatura y nivel. Tiene su HMI, ¿no? Tiene su PLC 1500, sensor de temperatura, flujón, etc. Pero bueno, tampoco eso no nos desmotiva ni nos limita. Sí nos limita en parte, pero de todas maneras podemos trabajar. A ver, lo primero que hace el trabajo, o lo que se hace es control, dice using industrial PID blocks, o PID blocks, bloques de PID. Obtiene la función de transferencia de la planta. Como es nivel, suele representarse fácilmente como una FT, ¿no? Lineal. La pregunta del millón es cómo puedes obtener la función de transferencia de la planta, tanto para el nivel como para la temperatura.
La clave está en definir obviamente la variable de entrada, la variable de salida y obtener el modelo que puedes utilizar idéntico. Esto lo saben, bueno, ustedes se llevan control 2, ¿no? Y si no, lo revisan porque en PLC va a quedar un trabajo de hacer esto, ¿no? ¿Sí? Hasta mañana, la siguiente semana vamos a hacer PID, ¿no? PID nomás en PLC. Sí, ¿cómo de no? Visita. Gracias para mañana. Igual lo leen en este artículo. Obtiene la función de referencia de la planta. Listo. Aplicar acá inclusive utilizan el PID compact. O sea, el bloque PID que tiene PLC lo jala y lo sintoniza, o bueno, lo coloca los parámetros y miden esta es la ecuación del PID que tienen los que aportan, ¿no? Los PLC. Y miran, lo sintonizan, obtienen los parámetros y miden la respuesta del sistema de control. Y esta sería la respuesta del sistema de control PID. ¿Vale? Hasta allí, teoría de control 2, como tal. Que ustedes ya lo saben, han implementado, ya saben manejar PLCs, así que. No parte del curso. Ahora sí viene la parte, entre comillas, el trabajo era el desarrollo como tal, ¿no? del proyecto. Control using fuzzy blocks. Entonces dice, when fuzzy logic is applied in a control system, para leerlo todo, vamos a la parte más principal. Partes del sistema de control: fusificación, inferencia, fuzzy rules, o sea, las reglas de fusificación, y defusificación, ¿no? O defusification, como se muestra en la figura 7. Lo que les estoy enseñando: fusificación, defusificación y reglas de inferencia. Ahora, aquí la sub toma como entrada el error y la derivada del error, por eso es PD, ¿no? Controlador proporcional derivativo. Luego, arma las reglas de inferencia, tanto para el error como para la derivada del error. ¿Qué más? Genera las reglas del conocimiento, o fuzzy rules. Ya está. Ahora, entonces ustedes dirán, esperen, esto de las reglas de inferencia te lo vamos a ver en teoría, pues. ¿No? Eso le cae la motivación. Luego genera, me dice, las funciones de membresía para la señal de salida. Entonces el mapeo al final se da acá, eso es lo que le estaba explicando con Mandani. Y aquí calcula el método del centroide o centro máximo, el valor nulo. Ahí está la ecuación del método del centroide. Y genera un bloque de función. Entonces, ahí está el bloque de función para la salida del controlador difuso con sus respectivas entradas. Entonces, la tesis que se propuso el año pasado era algo similar, sino que era más extenso, porque aquí era, era control de nivel simulado, un sistema hardware indalo. No, tú tienes que hacer Mandani, tienes que hacer Takagi Sugeno y los híbridos, PD, PI y PI de difuso. Ese era el trabajo de investigación, implementado todo en PLC. Ahí está la respuesta del PID difuso, o perdón, del PD difuso. Y al final, para que sea un buen artículo, la comparación de resultados experimentales. Entonces, aquí se muestra la tabla de la comparación de los resultados experimentales, implementando tanto el controlador solo PD como el controlador PD difuso. ¿Cómo comparas tiempo de establecimiento, las variables de respuesta temporal, ¿no? Error estacionario, porcentaje sobre la ecuación máxima? Y listo, ese es un artículo científico que se presentó en el Intercom de implementación de controladores híbridos PD difuso en PLC. Y bueno, esa es la motivación que valió la pena para el año pasado para trabajar la tesis, y espero que esta sea la motivación para ustedes para poder hacer algún proyecto al respecto. No, yo creo que hay proyectos trabajando, ¿no? Sí. ¿Preguntas respecto al artículo? Ahorita no se preocupe, yo sé que quizás hay muchas lagunas todavía, pero ya con la teoría va a quedar más claro. Esa es la motivación, la motivation. El contenido para el día de hoy, a las 8 de la noche, 8:30, 9. ¿Qué? Introducción
Características generales de un controlador híbrido PID difuso. A las 7 partido. Controlador proporcional difuso. Controlador proporcional derivativo difuso. Controlador proporcional integral difuso. Vamos a ver todas las variantes, ¿no? Controlador proporcional integral derivativo difuso, el PID experimental. Simulación de un controlador PID difuso. Vamos a obviamente implementarlo en Simulink. ¿Con PLC? Ah. Vamos a ver el Python, vamos a ver la siguiente semana, con bloques ya de Python. Controlador PID difuso modificado. Y bueno, ahí está todo lo que vamos a ver el día de hoy. El menú del día. Son las 4 de la tarde. Fácil, 3 horas continuas. Lástima que hay break. Lástima que hay Bien. partido. Un controlador difuso tiene un lazo de control como el de la figura. Es típico caso de control realimentado. La planta del proceso, el controlador difuso, ¿no? Análogo al controlador PID clásico, ¿no? Este ya lo sabemos. La ecuación del PID clásico la vamos a colocar, pero es análogo. En otras palabras, la arquitectura o estructura de control es análogo al PID clásico. El controlador lo vamos a implementar. Partiendo, dice, de la respuesta de un sistema a un escalón de ganancia R, que es el valor deseado del sistema que se muestra en la figura. Y aquí parte todo el análisis. ¿La bota dónde está? De aquí parte todo el análisis. No, y el artículo de motivación. Todo lo mismo. De ahí parte todo el análisis. Ya, ahora esa parte del estudio. El sistema de control que vamos a trabajar tiene esta arquitectura. Set point, la variable controlada, el error, controlador, PID difuso, la planta. Ahí está. Esta es la respuesta del sistema de control. Siguiente. Entonces, partiendo de esa respuesta, se realiza el sistema de control difuso como tal. Primero, antes de realizar como ya la respuesta específica, ¿no? y armar las funciones de sí, etc. ¿Cuáles son las características generales de un controlador híbrido PID difuso? Estas características generales ya son recomendaciones o deducciones de trabajos de investigación asociados que te sugieren, ¿no?, utilizar, por ejemplo, de 2 a 7 conjuntos para las variables de entrada. En otras palabras, lo recomendable, según ya varios experimentos y varias pruebas realizadas y varios artículos de investigación,
utilizar de 2 a 7 conjuntos, ¿no?, o funciones de membresía para la variable de entrada. Que tú puedes utilizar más, 9, 15, 20, lo puedes hacer, pero con 2 a 7 puedes encontrar un buen rendimiento. Segundo, de 3 a 7 conjuntos difusos para la variable de salida. Eso es lo recomendable, de 3 a 7. Que puedes utilizar más, repito, lo puedes hacer, pero de 3 a 7 es lo que tú encuentras el mejor rendimiento. Se recomiendan funciones de pertenencia triangulares, a excepción de los extremos que puedes utilizar trapezoidal, pero el resto triangular. ¿Ya? No, que yo quiero utilizar funciones sigmoidales, lo puedes hacer, pero se recomienda utilizar funciones triangulares. Fusificación con universos continuos, eso es lo que hemos trabajado. Implicación utilizando operador mínimo, en otras palabras, Mandani. ¿Ya? El método que vamos a ver, el PID difuso trabaja con Mandani. Obviamente integra la parte del PID, pero el FUSI es Mandani. Inferencia basada en implicación difusa y de fusificación, tanto recomienda el método, por ejemplo, dice de la media de los máximos modificados o el método del centroide. ¿Cuál es el método de la media de los máximos modificados? Es, por ejemplo, yo tengo acá, no sé, tengo ahí está, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo así. El método de del medio máximo básicamente es tomar el máximo de la mitad, ¿no? Sería así. Ese es el método de fusificación del centro máximo. El medio máximo modificado es tomar, como aquí veo un rango de máximo, acá veo un rango, toma la mitad y calculas entre estos dos la mitad, que puede ser por acá, ¿no? Y este sería mi valor de salida, mi valor límite. Eso se refiere con medio de valor de método de la media de lo máximo modificado. ¿Ya? ¿Estos son características o lo podemos hacer? No. Yo lo tomo como recomendaciones como tal, porque en ningún libro tú vas a encontrar esto tiene que ser así, es siempre. ¿Ya? Son sugerencias de artículos de trabajo de investigación que, según los autores, me recomiendan utilizar esto. Por eso que se lo puede considerar como característica. Trata de utilizar esto de acá, triangulares, utiliza inferencia basada en difusa, Mandani, operador mínimo, de 3 a 7, funciones de membresía, etc. Entonces no se olviden inferencia Mandani. ¿Ya? Ahora sí, ¿no? ¿Cómo se analiza? Y acá parte todo. ¿Cómo se analiza? Para que se entienda. Vamos a mapear los puntos críticos o los puntos claves a analizar, que es el de acá, intersección, el eje el set point, el punto máximo. ¿Está? Ya, el error, ¿cómo se comporta el error? ¿Cómo se comporta el error, jóvenes, en el tiempo? A ver, positivo o negativo en este segmento. ¿Positivo el error? Cero. ¿Negativo? Cero. Negativo es menos. ¿Qué es el error primeramente? ¿Ya? ¿De? Ah. Bueno, eso se manda cable.
Por favor, no se confundan. Por lo tanto, ustedes, el signo me refiero, positivo o negativo. Positivo, ¿no? Mayor. Acá, ¿estás en esta rango el error? Esto, el mayor es, cuando resta es negativo. ¿Y acá? Así. La derivada del error. ¿Qué signo tiene la derivada del error? La derivada me refiero acá, ¿no? Por ejemplo ahí. Primeramente antes de calcular el signo, por ejemplo, antes de calcular el signo, hay que tener presente, por ejemplo, que estas derivadas, la pendiente cambia. Este va a ser big, por acá va a ser más pequeño. ¿Sí o no? Pero eso lo vamos a escalar después, ¿no? Para ver la etiqueta. Small, big, medium. Igual que acá también, ¿no? Este error es mucho más grande que este error de acá. Creo que eso es evidente, ¿no? Ya, pero los signos positivo, negativo, total. ¿Qué dice? Negativo, ¿no? A ver, la derivada del error, ¿qué es? Sería así, ¿no? No, estoy calculando como que el error. Bueno, ya, si quieres deberíamos sacar. Creo que eso sí es más fácil de analizarlo, ¿no? O gráficamente también lo podemos analizar. La derivada del error es la pendiente. Este punto del error es menor que el de acá. O sea, ¿qué es la pendiente? Obviamente es la diferencia de esto dentro de acá llevada al límite. Esa es la definición de derivada. Pero esta diferencia es negativa. Del error hablo, porque el error es la resta con el set point. Por lo tanto es acá Negativo. negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, negativo. Ahora sí hay que cuantificar, ¿eh? Este punto, no sé, a ver, llámalo pues, a ver, A1, A2, A3, por ejemplo, A4, A5, A6, A7. De hecho que esos puntos de la pendiente, ¿no? Yo entiendo que A1 va a ser mayor que A2, mayor que A4, y así, con un signo asociado negativo, ¿no? En A5, o bueno, no es que mayor, antes de ponerle dos signos de igualdades, hay que ver, mayor es un término medio raro, no raro, sino hay que tener presente el signo. Hay que ver magnitudes para ponerle etiqueta, ¿no? Por ejemplo, A1 mayor que A2, mayor que A3, ya que ahí vamos a hacer etiquetas, por ejemplo, small, medium, big. Y lo mismo va a ser para 5, A6, A7. En el caso del error, también este punto de acá, lo voy a marcar con una